Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Les pido mil disculpas ya que no he podido compartir desde hace varios días, ya 2 semanas casi. Mil disculpas, en realidad estaba con un poco de resfrío y ya estamos de vuelta, ¿verdad? Vamos a seguir ahí en la segunda carta a los Corintios, vamos a orar y que el Señor sea glorificándose en todo, amén, en nuestras vidas. Saludos, Jorge, Sofía, bendiciones. Gracias por sus oraciones y gracias por estar ahí conectados. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Perdón, en esta noche, Señor, gracias, bendito Dios. Estoy todo norteado. Ayúdanos, Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, por la cual nos has dado el perdón de pecados, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha traído a reconocer nuestra maldad, nuestra pecaminosidad, Señor, y a pedirte perdón y a ser lavados, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa salvación y esa esperanza gloriosa de la vida eterna, de lo que tenemos en ti, Padre Santo. Gracias, infinitas gracias. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo y ministra nuestros corazones y ayúdanos a crecer más y más en el conocimiento de tu palabra y de tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Estamos en la... Ahí está. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Si no me equivoco, sí, capítulo 4. Dice, nos quedamos en el versículo 7. En el estudio anterior, ¿verdad? Decía así, bueno, lo voy a empezar para darle una repasada ya que tiene 2 semanas que no comparto. Mil disculpas, la verdad. Dice desde acá, desde el versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciando a lo oculto, y esa palabra oculto es lo interno, ¿verdad?, de la persona, porque habla de lo vergonzoso, habla de la naturaleza de pecado de nuestras vidas, en nuestra humanidad, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en la persona, ¿verdad? También esa palabra faz es en la persona o en la presencia, pero más que nada es la persona de Jesucristo. Mateo 11:27 dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesucristo. Y nadie conoce al Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce, ¿verdad? Nadie al Padre conoce a alguno, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hasta ahí nos quedamos y ese pasaje lo toqué porque en realidad nosotros venimos a la fe en Jesucristo por medio de la gracia de Dios.
es la gracia de Dios y en realidad lo bueno que es Dios, Dios nos trae a Él. Es Dios el que en realidad nos revela el Evangelio, nos abre el entendimiento, porque de esa manera ningún ser humano, ningún creyente se puede gloriar, aunque hay muchos que se glorían sobre aquellos que no han creído, pero ninguno de los que hemos creído en el Evangelio nos podemos gloriar de que nosotros sí creemos y los que no han creído en el Señor son en este caso menos que nosotros y nos sentimos en un nivel más superior porque nosotros sí creímos y ellos no. Y la mera verdad está mal esa actitud, porque es Dios el que nos hace venir al conocimiento de la verdad del Evangelio de Cristo. Es Dios el que nos revela la verdad de quién es Cristo. Y dice, ahí el apóstol Pablo está confirmando, ¿no?, que nadie conoce al Hijo sino el Padre, solamente Dios. Y nadie conoce a Dios de la misma manera sino el Hijo. Y aquel a quien Jesucristo o el Hijo lo diera a conocer. En realidad, el que vengamos a reconocer el Evangelio en nuestras vidas es obra de Dios, no es ni siquiera de nosotros, no está en nuestra naturaleza humana, es el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo que nos trae primero que nada a la convicción de nuestra vida de pecado, porque esa es la tarea del Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo que el Espíritu Santo vendría, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De modo que es la gracia de Dios, ¿verdad? En otras partes la palabra esa gracia se usa como la influencia divina de Dios en el corazón del hombre, obrando para traernos al conocimiento de Él, al conocimiento de la verdad del Evangelio. No somos nosotros quien venimos a comprender y a entender el Evangelio por nuestra propia intelecto. Y difícilmente me entraban a mí las matemáticas, cosas terrenales, cosas humanas, cuanto más las cosas espirituales, los misterios en realidad de la esencia de la verdad de quién es Dios y sobre todo de la esencia del Evangelio, la verdad del Evangelio de Jesucristo. Esa palabra evangelio, ¿verdad? Solamente es una noticia buena de que Dios ha dado perdón de pecados para todo aquel que se arrepienta y le pida perdón a Dios. Y el Espíritu Santo, el que nos convicta de nuestro pecado, el que nos convence de pecado y nos trae a los pies de la cruz de Cristo y nos revela al Señor por medio de su Espíritu Santo la verdad del Evangelio y nos confirma el Espíritu Santo testificando nuestro espíritu en realidad que estamos bien delante de Dios, que nuestras cuentas están claras delante de Él, que ninguna condenación hay para nuestras vidas, que tenemos la esperanza de la vida eterna. Sabemos por medio del Espíritu Santo de que somos salvos, de que tenemos la seguridad de la vida eterna y todo es obra de Dios, la gracia manifestada o perfeccionada en el corazón de todo creyente. Por lo cual no podemos gloriarnos. Y por eso Pablo dice que aquí que el Evangelio está oculto para aquellos que no han resplandecido el Evangelio, para los que se pierden. Y ese es el enfoque de todo. Aquí la mera verdad, no hay mucho que interpretar, no hay mucho que el pasaje es bien claro, no hay doctrinas ocultas, no hay nada aquí oculto que hay que interpretarlo de esta manera, de aquella. Es bien claro lo que Pablo está diciendo desde el capítulo 2 y el capítulo 3, va con el mismo sentido.
Dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? La esperanza en realidad verdadera de lo que tenemos en Cristo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí? Porque por gracia somos salvos. Y esto es un don de Dios, es el poder de Dios en el corazón de todo ser humano. ¿Sí? El que nos trae verdaderamente al conocimiento de Él, al conocimiento del Evangelio. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios, porque es de Él y no de nosotros. Todavía no me compongo muy bien, que digamos, estoy un poco afónico, pero bueno, le seguimos. Si aprieta un poquito la tos, me voy a una pausa. Dice, ahí donde estaba. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es necesario recordar, hacer memoria de la persecución que había en los tiempos que Pablo está escribiendo. Pablo le fue como en feria, por así decirlo, por causa del Evangelio. Él mismo comenzó a perseguir la iglesia al principio. Él mismo fue perseguidor de los creyentes, aquellas personas que les resplandecía la gracia de Dios, que venían al conocimiento del Evangelio y aceptaban a Cristo como su Señor y Salvador. Pablo mismo lo perseguía, dice, respirando amenazas de muerte, perseguía a los creyentes, a toda persona que vino al conocimiento de Jesucristo, que el Evangelio resplandeció en sus vidas. Pablo los perseguía. Y aquí lo vemos que él mismo dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Por qué? Pablo cayó en las prisiones varias veces, otras veces fue apedreado y no renunció al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, es una verdad. El Evangelio es la esperanza que todo ser humano debe de tener en su vida, de que Dios un día va a vaciar los sepulcros, un día el Señor va a levantar a los muertos en Cristo primero y después a todos los muertos que hayan ido al sepulcro en sus delitos y pecados. Pero de que se van a levantar de los muertos es una realidad, porque el Evangelio es una realidad absoluta, no es una religión. Y esa verdad absoluta, esa seguridad, eso que era una cosa ciertísima en la vida de Pablo, era lo que en realidad les ayudaba a que en las tribulaciones, ¿verdad?, no estaban angustiados, estaban en apuros, mas no se desesperaban, perseguidos, mas no desamparados, porque sabían que el Señor estaba con ellos, derribados, pero no destruidos. Muchos fueron muertos por su fe, por el testimonio del Evangelio en sus vidas. Y ni así negaron al Señor, porque sabían que en Cristo nos espera una vida mucho mejor. Esta vida es pasajera. En realidad, ¿crees eso? Que esta vida es pasajera. Que la vida eterna, los cielos nuevos, la tierra nueva es una verdad, una realidad en Cristo. ¿Estás convencido de esa verdad? ¿Sí? Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice Cristo mismo, dice que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de él la hallará. Y debemos de morir en realidad a esta vida en este mundo, a morir a los deseos de la carne, a crucificar a ese viejo hombre juntamente con Cristo, ¿sí? Para que en verdad Cristo se manifieste y vivamos en esa esperanza gloriosa de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Dios jamás nos dio una religión, Dios jamás vino y nos dio una denominación. Dios nos dio en realidad una esperanza gloriosa en la sangre de Cristo, en su muerte y en su resurrección, de vida después de los muertos. Una esperanza de vida, una esperanza de resurrección de los muertos, una esperanza de cielos nuevos y tierra nueva. Si esa verdad absoluta es una realidad en el corazón de cualquier creyente, creo que Dios lo fortalece, creo que Dios lo sostiene, aunque esa persona, ese creyente, tenga una enfermedad de muerte. Que si el doctor ya le dijo que le quedan unas cuantas semanas de vida, unos días de vida, si esa realidad es una verdad genuina en su vida, no tiene temor a la muerte. Es triste la situación, pero si en verdad el Evangelio es una realidad en su vida, tiene una paz en el Señor, una seguridad, una esperanza gloriosa, porque sabe que la muerte es pasajera porque Cristo la ha vencido. ¿Estás convencido de esa verdad en esta noche? ¿Sí? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. El pasaje aquí es bien claro. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es necesario de mirar este pasaje a la luz del tiempo cuando se escribió durante la persecución que hubo. Durante la persecución que hubo, porque en nuestro tiempo porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, que en nuestros países, por ejemplo, en el continente americano, donde quiera que estemos, ya sea en México, Centroamérica, y pues no estamos nosotros en persecuciones como ellos en aquel tiempo. Para nosotros, necesitamos, para poder entender lo que Pablo está diciendo, necesitamos reconocer la persecución que había en aquel tiempo cuando el Evangelio se comenzó a propagar, cuando el tiempo de los apóstoles. Cada apóstol en realidad murió por el testimonio del Evangelio. Había persecución a donde quiera que llegaban, la gente se convertía a Jesucristo, la gente se convertía al Evangelio y eran perseguidos. Los judíos los perseguían por todas partes, donde quiera que había sinagogas. El Evangelio traía división. Unos lo aceptaban, otros lo perseguían, fueron encarcelados,
el Imperio Romano, ¿verdad? Herodes y ah, todos los gobernadores de Roma, la mayoría, en realidad persiguieron a los cristianos en aquel tiempo. Por eso, mirándolo de esa perspectiva, por eso dice Pablo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Se imaginan si Pablo ya supiera aquí que le iban a cortar la cabeza en una semana o en unas 2 semanas escribiendo eso? Podemos mirar en realidad el por qué escribió eso, porque era una realidad la persecución en aquel tiempo. Y creo que vamos para allá de vuelta. Así como se está dando la moda de las leyes de los gobiernos, que se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer. Y si la iglesia comienza a oponerse y a hablar y mantenerse firmes con la convicción de que eso está mal ante los ojos de Dios, va a haber persecución. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, ellos por compartir el evangelio eran perseguidos, eran muertos y fueron muertos por el evangelio, pero en aquellos que creían, ¿verdad?, actuaba la vida en ellos. ¿Por qué? Porque creían y se afirmaban en la esperanza del evangelio, en esa vida venidera, que Dios ha dado perdón de pecados a toda persona que reconozca la maldad de su vida y se arrepienta. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, porque en ellos estaban afirmándose en la gracia de Dios, en la fe en Jesucristo, en la esperanza de que hay vida después de la muerte. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, fíjense por qué estaba firme en esa esperanza, porque el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Porque todas estas cosas, ¿verdad? La persecución, los encarcelamientos, las muertes que experimentaron por predicar el evangelio, lo soportaban y lo padecían firmes, sin echarse para atrás, por amor a las almas, por amor a aquellos que iban a creer y que estaban creyendo en el evangelio, aquellos que estaban viniendo a la fe de esta vida que Dios ha dado, porque Dios ha dado esa vida, la vida eterna en Cristo Jesús, lo crea uno o no lo crea. La resurrección de los muertos, Dios ya la llevó a cabo, no que ya resucitaron de los muertos, pero Dios ya designó un día donde toda la humanidad, los muertos en Cristo, resucitarán primero y después todos los que murieron en sus delitos o los que mueran también en sus delitos y pecados, después del milenio de Cristo se levantarán de los muertos. Crean en Cristo o no crean en Cristo, crean en Dios o no crean en Dios, todo ser humano un día se levantará de la tumba. Esa es una realidad absoluta que no se puede cambiar. Así como 4 más 4 son 8, de la misma manera, es una realidad que 4 más otros 4 son 8, de la misma manera la resurrección de los muertos es un hecho. Pero la gente, por cuanto no, son cosas que no se ven, pero debemos de creerlas y debemos de estar convencidos de que así son,
por medio de la fe. Y es a través de la gracia de Dios, obrando en el corazón de las personas, que nos convence de que es una realidad esa esperanza. ¿Sí? La esperanza que tenemos en Cristo no es como las religiones nos la dan. Las religiones nos dan una esperanza que esperamos que ojalá y sea así. Ojalá y sea verdad, ojalá y alcance el perdón de mis pecados, ojalá y Dios me perdone, ojalá y alcance la vida eterna. Esa es la esperanza que da en realidad la religión, una esperanza insegura. Pero cuando el Evangelio, la verdad de Jesucristo, resplandece en nuestras vidas por medio de la gracia de Dios, que nos convence por medio de su Espíritu Santo de que estas cosas son verdad. Tengo algo en mi ojo, no estoy llorando. Ay, a lo mejor sí, ¿por qué? No. Esa es una realidad, ¿sí? No una esperanza que tenemos que ojalá y sea así, no. El Evangelio es una realidad, la resurrección de los muertos es una cosa verdadera, así como la muerte es una realidad en la vida del ser humano, así también la resurrección de los muertos es una realidad, una esperanza verdadera que Dios la va a llevar a cabo. ¿Lo crea la gente o no lo crea la gente? Y esa esperanza en realidad es lo que sostiene al creyente, y en este caso al apóstol Pablo. Y todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, ¿sí? Para que resplandezca el Evangelio en sus vidas, para que descansen en esa esperanza, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios, y todos para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Y cómo se renueva? En esa esperanza de que un día no va a haber más lágrimas, un día no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedades, no más cáncer, no más pecado, no más maldad, no más Satanás. Va a haber la restauración. Dios va a restaurar al hombre a su estado original cuando Dios hizo a Adán sin pecado, sin maldad, en el principio. ¿Sí? Y nuestro interior en el espíritu dice que se renueva día a día cuando la gracia de Dios se va perfeccionando en nosotros y vamos conociendo y comprendiendo más y más y más el amor que Dios tuvo para con la humanidad entera, no solamente para aquellos que han creído en Él. Y Dios va perfeccionando su gracia en nuestros corazones y nos renovamos cada día más y más en esa esperanza gloriosa de lo que nos espera, de lo que Dios ha prometido en Cristo. Y no solamente eso, sabemos que mientras estamos en este tiempo, en este periodo de vida, en esta época que vivimos, somos coherederos con Cristo de las cosas del reino de Dios. Somos coherederos con Cristo de las cosas del reino de Dios. Es una esperanza maravillosa. ¿Sí? Tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. Si cuando estábamos en nuestra vida sin Cristo, sin el Evangelio, y pecábamos, y aún en Cristo pecamos, pero pecábamos deliberadamente, era nuestro estilo de vida. Así, de todos modos, la protección de Dios ahí está en las vidas de las personas. ¿Cuánto más si esperamos en Él, si doblamos nuestra mirada hacia Él, si nos volvemos a Él y si nos lavamos en la preciosa sangre de Cristo?
al darnos por culpables delante de Él. Cuanto más no sus bendiciones y la herencia que heredó Cristo del Padre. Él heredó todas las cosas y con Él somos coherederos de todas las cosas en Cristo. Hay mucho que considerar, la mera verdad, y solamente si el Espíritu, en realidad si el Espíritu de Dios le permite comprender estas cosas, las entenderá. De lo contrario van a decir que estoy chiflado, estoy loco. ¿Sí? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea, porque es por un momento. La vida se nos va a ir así en un abrir y cerrar de ojos. La muerte está a la puerta de todas las personas. Nos podemos morir hoy, esta noche. Incluso quizás no llegue ni al final del estudio y nos vamos. ¿Sí? Esta tribulación, esta vida es pasajera, lo que padecemos aquí, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos gloriamos en la gloria de nuestro Señor, en esa esperanza. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y eso es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. El Evangelio es una realidad y no lo comprendemos hasta que el Señor en realidad nos lo hace conocerlo. No podemos gloriarnos de que nosotros sí creíamos en Cristo. Sí, el capítulo siguiente continúa con el mismo sentir, el mismo pensamiento, esa esperanza de lo que tenemos en Cristo. Es que persevera en ellos. ¿Sí? Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y solamente la esperanza del Evangelio nos puede dar esa seguridad, esa convicción. Amén. Amén. Buenas noches, Damaris. Solamente si estamos en realidad convencidos de que el Evangelio es una realidad de nuestras vidas. Sí. Esa declaración ahí en ese versículo. Sí. Solamente si el Evangelio es una realidad de nuestras vidas, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y habla del cuerpo. El cuerpo también se puede traducir esta palabra tabernáculo como un cuerpo o como una tienda de esas de acampar. Si este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿Sí? O sea, otro tabernáculo, algo con mucho más excelencia. De una casita de acampar, una carpa, a un edificio, es de mucho más excelencia el edificio y habla de nuestro cuerpo glorificado a la semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, glorificado, santificado por la sangre de Cristo, no porque lleguemos de veras a alcanzar nosotros la santidad, porque lleguemos a ser demasiadamente buenos. Nunca vamos a poder ser demasiadamente buenos para alcanzar nosotros la santidad, sino que debemos de reconocer esa verdad, reconocer la maldad de nuestras vidas, para que la santidad que Dios
nos ha dado por medio de la sangre de Cristo, nos alcance y nos limpie de todo pecado. Y es la sangre de Cristo la que nos presenta delante del Padre limpios y sin mancha. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo de pecado, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Bueno, oremos. Padre bendito, gracias Señor. Gracias Padre. Yo te ruego, Padre Santo, que permita, Señor, que el Evangelio se haga una realidad en la vida de las personas, Señor. Para que sea tu Espíritu Santo dándoles la convicción, Señor, del perdón, de la vida eterna, de lo que tú nos has dado por medio de la sangre de tu amado Hijo Jesucristo. Que es una realidad, no es una religión, bendito Dios. Por precio caro fuimos comprados, Señor, por la vida de tu Hijo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Nos compraste, nos redimiste de la influencia del maligno. El enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. La muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Esa tumba, Señor, es el testimonio, la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Es el testimonio de que la muerte ha sido vencida. Y que un día, Señor, un día levantarás todo ser humano que ha vivido en este mundo, desde Adán hasta el último ser humano que nazca en este mundo, Señor. Tú lo levantarás con poder y lo glorificarás y lo restaurarás a esa gloria con la cual lo hiciste al principio, a tu imagen y a tu semejanza, Padre. Esto es una realidad, una verdad en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor. Renuévanos, transfórmanos, Señor. Queremos, Señor, conocerte cada día más y más y más, Señor. Perfecciona, Señor, tu gracia en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo en realidad, Señor, nos convenza. Nos convenza, Señor, de que estas cosas son una realidad. De la misma manera como la muerte es una realidad en la vida de los seres humanos, Señor, así también la vida eterna en Cristo, Señor, la resurrección de los muertos, la vida, el cuerpo restaurado, Señor, para que tengamos una esperanza firme, que si tenemos una enfermedad de muerte, que si tenemos un cáncer, que si estamos lastimados del cuerpo, Señor, y los doctores no dan esperanza de vida, Señor, sabemos, Señor, que es algo temporal, que en Cristo, Señor, seremos levantados con poder, que tú nos volverás a ese estado, Señor, a ese origen, Señor, a tu imagen y a tu semejanza, Señor, como hiciste a Adán en el principio, antes de que fuera engañado, fuera esclavizado al pecado, fuera gobernado y dominado por la muerte, Señor, y sujetado bajo el imperio de la muerte. Que un día, Señor, nos levantarás de la tumba, Señor,
y que está allá como la aurora, Señor, listo para rayar el día glorioso de la manifestación de los verdaderos hijos tuyos, Señor. Cuando nos levantes del polvo de la tierra, y todo por la preciosa sangre de Cristo, y todo por que Él dio su vida y nos amó hasta la muerte y muerte de cruz para pagar el precio, para rescatarnos, para arrebatarnos del imperio de la muerte, Señor. Gracias. Gracias, infinitas gracias, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no darte la gloria y la honra, Señor, a ti? Vamos a oír este canto y nos vamos, nos despedimos. Transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Señor, a reflejar al mundo, Señor, tu amor, a ser guiados, a ser movidos, moldeados por tu amor divino, Padre, gracias. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para reflejar, Señor, al mundo, Señor, la verdad del Evangelio. A veces reflejamos una religión más que la esperanza gloriosa que tenemos en ti. A veces reflejamos más nuestra denominación que la verdad, esa esperanza de vida, Señor, que tenemos en Cristo. Ayúdanos. Side.
Sí, amén. Me uno con sus comentarios, sí. Vamos a orar por Guillermo también y no sé qué le pasó al YouTube, dice, pero bueno, vamos a orar por Guillermo y terminamos. Padre bendito, gracias Señor, te damos Señor esta noche, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, Señor. Venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, por tu favor, tu gracia, tu misericordia, Señor, sobre la vida, Señor, de Guillermo. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú puedes restaurar, Señor, ese golpe que recibió de niño en su cabeza. Puedes restaurar su cerebro, puedes restaurar, Señor, su hablar, su habla, Señor. Y puedes restaurarlo, Señor. Puedes levantarlo con poder, Padre. Pero sobre todo, Señor, que resplandezca el Evangelio en su vida, Señor. Tráelo, Señor, a los pies de Cristo. Resplandece, Señor, delante de Él, Señor, como una antorcha. Y que pueda mirar el camino, pueda ver la verdad, pueda descansar en esa esperanza gloriosa de lo que tenemos en Cristo. Te pedimos, Señor, que lo toques, que pongas tu mano sobre su cabeza, Señor, y lo declares sano, Señor. Te pido, Señor, también por la situación de mi prima, Señor, allá en México, Señor. Tú sabes, bendito Dios, lo que está pasando. Te ruego, bendito Dios, que pongas tu mano sobre ella, Señor, le des protección, primero que nada, que no permitas que el enemigo prospere, triunfe, tome terreno, Señor. La cubrimos con la sangre de Cristo. La protejas, la guardes y alejes de ella, Señor, cualquier mal, cualquier enfermedad, de la situación que tiene, Señor. La declaramos cubierta con la sangre de Cristo, Señor. La declaramos cubierta con la sangre de Cristo. El enemigo no tiene potestad sobre ella, Señor, porque tú pones vallado, no porque ella sea buena o ella lo merezca, pero porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y la ponemos en el trono de tu gracia para que la toques, la cubras, la limpies, la sanes, la liberes por la sangre preciosa de Cristo, Señor. Te lo pedimos. Ten misericordia, Señor. Misericordia, Padre, sobre su vida. Dale sanidad. El enemigo no tiene potestad sobre de ella ni sobre su familia. Tú, Señor, haces retroceder al enemigo, Señor. Cúbrela, protégela, Señor. Y que resplandezca la verdad del Evangelio en su vida, bendito Dios. Señor, gracias, Señor, por Jorge, Sofía, por su familia, Padre. E igual que dice Sofía ahí en sus comentarios, Señor, que nos ayudes. Somos faltos. Somos aún mentirosos, Señor. Decimos que creemos en ti.
y no se manifiesta nuestra esperanza, nuestra confianza en ti, Señor. Perdónanos. Perdóname, Señor, porque no me he esforzado a seguir compartiendo. Renueva en mí nuevas fuerzas, Padre. Y úsame, Señor. Háblanos, Señor. Toma, Señor, el control. Toma, Señor, este ministerio de Sendero de Luz y Esperanza para tu gloria. Y sé tú, Señor, guiándonos en tu perfecta voluntad y ministrando nuestras vidas con tu gracia, con tu palabra, con tu verdad, Señor. Guárdame de no enseñar doctrinas de demonios. Guarda mis oídos. Aleja al enemigo que no venga a querer poner confusión en mi mente a través de tu palabra, a través de pasajes que no entienda, que no comprenda. No los voy a forzar a querer que digan lo que yo creo que dicen. Si no lo entiendo, Señor, decirte, Señor, no lo entiendo, ayúdame a entenderlo. Dame humildad y glorifícate, Señor, en la vida. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por lo bueno y maravilloso que eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Sofía, Jorge, por sus saludos. En verdad, oremos unos por otros. Y sí, mi esposita les manda saludos también. Que Dios les bendiga. Que yo no sé por qué está bien atorado allá el YouTube y está despacio. Pero bueno, nos vemos. Cuídense y gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios. Ahorita gracias, Jorge. Y disculpen que no me había conectado. Oigan cómo ando todo afónico. Me hice un té de ajo con miel y bueno, eso sí sabe del ajo. Pero bueno, que Dios les bendiga ricamente. Gracias, les amo en el amor de Cristo. Amén. Bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. ¿Dónde estaba? Oh, aquí. Las promesas del